muchachos, que en el diagnóstico de ciertas patologías ginecológicas y obstétricas, ustedes empiecen a tener juicio clínico sin ser, escúchenme bien, verdugos de sus pacientes. Las pacientes tienen la libertad de realizar lo que ellas quieran cuando ellas quieran y ustedes no pueden convertirse en jueces de sus pacientes. Si ustedes tienen una cabra chica, una adulta que haya hecho maniobras abortivas, no es de su incumbencia y escúchenme bien eso. Simplemente ustedes deben discernir entre lo que es legal y lo que no es legal, ¿ok? ¿Por qué? Porque no por el hecho de que ustedes ultrajen y maltraten a esa paciente va a desabortar, lo que raya en la falta de ética y profesionalismo. Si es un delito lo que ella cometió, se debe tratar como tal. Señora, mire, usted realizó maniobras abortivas, yo acabo de encontrar 5, 6, 7 pastillas de misoprostol en su vagina, o yo acabo de encontrar un tallo de apio, o yo acabo de encontrar un, qué sé yo. Ahora las muchachas se ponen tan creativas para generarse abortos. Y con esto de las comunidades feministas, pues les han dado muchas recetas de cocina. Entonces, ustedes tienen la obligación de informarle a esa paciente que ustedes saben lo que sucedió y que van a hacer la denuncia respectiva porque si no, ustedes serían cómplices de un delito. Recuerden que el aborto en Chile no es legal. El aborto libre no es legal. Entonces, si ustedes ven que alguna paciente practicó maniobras abortivas, deben registrarlo porque si no serían eh, cómplices de la opción. ¿Qué es importante que ustedes determinen cuando tienen un aborto séptico? Los signos de trauma cervical o a nivel del fondo de saco de Douglas, porque muchas veces, como les dije, realizan este tipo de maniobras con punción, con agujas de punción, con aspiradores, con vegetales, incluso hemos tenido pacientes que hasta con los radios de una bicicleta se han hecho abortos y han terminado perforándose el útero. ¿Ok? ¿Qué otra cosa deben determinar? Que ese problema de aborto inducido puede generar otras comorbilidades y deben hacer un examen clínico y una inspección clínica completa. Por ejemplo, si ustedes tienen una paciente que tenga una aborto séptico y empiezan a notar que la paciente se ve ictérica, pues muy probablemente esta paciente tiene una coinfección por un Clostridium perfringens y eso va a poder costarle la vida si es que ustedes no hacen un diagnóstico acucioso. ¿Ok? Puede haber mialgias, hiperestesias, hipotermia, bradicardia o taquicardia. Se debe generar las mejores medidas de sostén, soporte antibiótico y una vez que la paciente tiene dosis de carga antibiótica, estabilizarla hemodinámicamente y desfocarla. Es decir, observar si realizando la limpieza endocavitaria la paciente mejora y si no, automáticamente se debe planear una histerectomía para salvar la vida de esta paciente. Otra de las causas importantes, y esto cuando veamos ginecología lo vamos a profundizar de mayor manera, es la gestación extrauterina, también denominada como embarazo ectópico. Cualquier lugar donde normalmente no se implanta un embrión se considera como un embarazo ectópico. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto, lo más frecuente es el daño a nivel de los cilios de la trompa uterina y por eso es que los embarazos se ubican en esta estructura, se pueden presentar desde la trompa hasta el cérvix. Incluso en cicatrices de cesáreas previas se puede alojar un embarazo, lo que conoceríamos como un embarazo cervical, o incluso en un cuerno, lo que conoceríamos como un embarazo ectópico cornual. ¿Por qué les hice la salvedad entre el embarazo cervical y el embarazo cornual ectópico?
Desde el punto de vista anatómico, esto tiene una relevancia importante. Quiero preguntarle a Melissa, Melissa, ¿por qué crees que es una emergencia un embarazo tubario a nivel cervical o a nivel cornual? Mm, no, no sé, la verdad, doctor. Pablo Arriagada, Eh, Me imagino porque puede haber una ruptura del órgano en sí, de las mismas trompas, doctor. claro, pero escúchame bien, Pablo, porque yo te dije cuál es el peligro de que el embarazo se implante a nivel cornual o cervical, no en la trompa, porque en la trompa claramente sabemos Mm, que se va a romper. claro. Claro. Mm, Bastián, ayúdale a Pablo. ¿Me escuchaste, Bastián? Ok, Bastián, no te escucho nada. Lucas Araya, ¿por qué es tan importante esa ubicación anatómica? Podría ser por un riesgo aumentado de menetrorragia. ¿Por qué? Quizás porque en la zona cervical, al no haber quizás suficiente espacio, me imagino, para la implantación y crecimiento de este embrión, puede existir mayor riesgo de hemorragia. ¿Por qué? Ayúdale, Lisette. Por ahí va la cosa, Pablo. Doctor, Dime. Soy puede Lucas. ser, puede ser por el tema, o sea, el cornual, no sé, pero el de abajo puede ser porque por ahí entran las arterias uterinas. ¿Quién me está hablando? Melissa, Bueno, si utilizaste esa lógica anatómica para el cuello, ¿qué pasa en el cuerno, Melissa? En el cuerno uterino. ¿Está perfecta la primera parte? Sí, es porque por ahí pasa la arteria uterina. Y si se rompe la arteria uterina, ustedes saben que el flujo claro. de la arteria uterina haría que la señora se choque rápidamente y muera. Y en el cuerno, ¿qué pasa? ¿Qué estructura pasa por ahí? Siguiendo la misma lógica. A ver, está el marcapaso y creo que también pasa un vaso importante. Sí, ¿cuál sería Mm. ese vaso importante? Hay una rama de la uterina y una rama de la ovárica, pues, doctora. ¿Y de Ah, ya, ya. dónde se origina la arteria ovárica, doctora? Ah, ya. ¿De Ya, dónde? gracias, doctor. Entonces, por eso los embarazos ectópicos, cornuales y cervicales todavía siguen siendo emergencias obstétricas, porque de romperse, la hemorragia que generarían sería tan grande que muy probablemente uno terminaría en una histerectomía obstétrica. ¿Ok? Entonces, siempre que una paciente tenga un sangrado genital, no se puede descartar la presencia de un embarazo ectópico. Incluso ustedes se van a dar cuenta que los embarazos ectópicos se presenta también, y ojo con esto, se presentan también imágenes intrauterinas de pseudosacos. Entonces, mucha gente que hace la ecografía a la ligera piensa que es un embarazo chiquitito intrauterino y después se dan cuenta que claramente no se trata de un embarazo intrauterino. ¿Ok? Se caracteriza básicamente porque se presenta un sangrado uterino anormal. ¿Qué significa omalgia, doctores? Que alguien me diga qué significa omalgia. A ver, veamos quién nos puede ayudar con ese concepto de omalgia. Puede ser la doctora Patricia Toro. Doctor, no entendí la pregunta. ¿Qué significa omalgia, doctor? Dolor de hombro.
Ya, pero hubiera querido que contestara Patricia. Entonces, Ah, Patricia, ¿por qué duele el hombro en el embarazo tubario? Si está en el útero, no en el hombro. Profe, creo que es Patricio Toro, por si acaso. Ah, entonces Patricio, perdón, es que acá solo se ve Patricio. Perdón, Patricio, ¿por qué duele el hombro? Patricio, doctor. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Dime. Porque, porque al momento del embarazo genera o sea, genera una elevación del diafragma. Entonces la inervación del diafragma pasa por el hombro. Pero si tenemos un embarazo de 10 semanas, el diafragma no se eleva nada. No, no se eleva. Entonces lo desconozco, doctor. Ya. Sebastián Araya, ayúdame. ¿Por qué duele el hombro en una paciente con un embarazo tubario? ¿Será que en todos los embarazos tubarios duele el hombro? No, no lo sé, doctor. Muy bien. ¿Quién lo sabe? Doctor, ¿puede ser por irritación del nervio frénico? Se llama un dolor referido, doctora, y tiene que ver con la sinapsis o con la señal eferente neurológica que se presenta a través del peritoneo visceral. Y sí se involucra indirectamente alguna raíz del nervio mesentérico, del plexo mesentérico y el nervio frénico. Sobre todo se presenta cuando hay irritación peritoneal o cuando hay pérdida o solución de continuidad a nivel peritoneal. Es lo que se conoce popularmente como un dolor referido. ¿Ok? Entonces, por eso habitualmente duele el hombro contralateral. Y no solo la umalgia se presenta con los embarazos ectópicos, sino también se puede presentar en mujeres cuando uno realiza procedimientos grandes como laparotomías o cesáreas. Oye, me respondiera y ya No escuché. Doctor, una consulta. ¿Sí? La irritación ¿es por el sangrado? Justamente puede ser por el sangrado o por la liberación del líquido seroso cuando hay edematización, porque no solo, por ejemplo, cuando tú tienes un quiste anexial torcido y esa torcedura genera que haya líquido seroso en la cavidad peritoneal que irrita el peritoneo y puede generar también omalgia. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen que tener claro esos signos cardinales y ver que el útero está aumentado de tamaño. Claramente, perdón, la paciente expresa el tema como un embarazo asociado a un sangrado, que habitualmente lo refieren como un sangrado café, oscuro, como el concho del café. Entonces, cuando nosotros realizamos el tracto bimanual, vamos a ver que hay un fondo de saco abombado, con dolor a la movilización del cérvix, mucha sensibilidad a nivel anexial de donde se encuentra el embarazo y vemos el útero crecido. ¿Ok? El 15% va a presentar la que llamamos la triada de tumor, dolor y sangrado vaginal, y el 50 al 80% siempre presentan un sangrado genital oscuro escaso. ¿Ok? Siempre. Entonces, otra de las causas de la metrorragia del primer trimestre que ustedes deben determinar es la mola hidatiforme. ¿Han escuchado hablar de la mola hidatiforme? ¿Quién sí y quién no? Yo no, doctor. Ya. Yo tampoco, doctor. Bien, el embarazo molar consiste en la fecundación de un huevo que no tiene material genético o que es fecundado por 2 espermatozoides a la vez. Luego es un embarazo triploide que no genera, cuando es una mola completa, no genera solo genera el tejido trofoblástico, por eso se llama una enfermedad trofoblástica. Es un tejido trofoblástico hidrópico de tipo quístico como en panal de abejas, cuando estamos hablando cuando es una mola completa, y cuando es incompleta puede generar un feto de características genéticas que pueden ser normales asociado a alteración en el crecimiento trofoblástico. Entonces, básicamente estos embarazos son especiales porque
pueden transformarse en una de las patologías obstétricas más importantes, que es el coriocarcinoma. Esta mola hidatiforme también tiene unas características especiales y también se ve expresada con sangrado genital. En un embarazo intrauterino en que la vellosidad corial es normal, se reemplaza por estructuras, como les había dicho yo, de tipo quístico, representadas en dilataciones segmentarias con grados variables de proliferación tanto del sincitio como el citrotrofoblasteo. El 95% de estas mujeres tiene un aumento en la gonadotrofina coriónica humana, en el aumento del volumen uterino, y lo más importante es que el 95% de estas mujeres presentan una altura uterina elevada para la edad gestacional. Ustedes ven, algunos lo describen como signo del panal de abejas a nivel ecográfico. Eso es un signo patognomónico de enfermedad trofoblástica gestacional, en estos casos de mola hidatiforme. ¿Ok? Es importante que estas pacientes se realicen seguimiento porque en la mola, en la enfermedad trofoblástica gestacional, hay una sobredistensión de la fibra uterina y las pacientes tienden a hacer un sangrado genital exagerado en el momento del vaciamiento, cuando sacamos esas vesículas a nivel intrauterino. Algunas mujeres presentan otro tipo de sangrado que no se asocia, y escúchenme bien, no se asocia con el embarazo, pero lo incluí aquí porque después lo vamos a hablar, y es lo que nosotros conocemos como sangrados disfuncionales. Los sangrados disfuncionales no son del embarazo, y ojo con esto, quiero que lo entiendan bien, porque la mujer con un sangrado uterino anormal disfuncional no está embarazada, simplemente es una regla desordenada, pero que se puede confundir y se tiene que tomar como un diagnóstico diferencial de una metrorragia del primer trimestre. ¿Y cómo se hace el diagnóstico diferencial? Simple. Una señora que llegue con un sangrado irregular, abundante, difuso, se le solicita una gonadotrofina coriónica humana. Si la gonadotrofina coriónica humana es negativa, automáticamente nosotros descartamos todo lo que hemos venido hablando hasta aquí y podemos pensar que la señora tiene un sangrado uterino anormal o una metrorragia disfuncional. Y para eso, ya eso lo vamos a ver en ginecología con mayor profundidad, pero tenemos que estudiar si tiene un síndrome de ovario poliquístico, una obesidad, si hay una inmadurez pospuberal del eje hipotálamo hipófisis ovario, si está en una etapa perimenopáusica, si hay problemas endocrinos como la hiperprolactinemia o la hipotiroidismo, etcétera, etcétera, etcétera. Clínicamente esta paciente puede tener periodos de amenorrea anterior, puede tener historias de cualquier patología, los sangrados son abundantes, pero no duelen. Pueden haber estigmas de ovulación como sensación de turgencia mamaria, pero no hay beta positiva. Básicamente, ¿cómo se maneja una metrorragia disfuncional? Después se lo voy a enseñar, pero se puede utilizar antiinflamatorios no esteroideos, anticonceptivos orales, y se debe descartar siempre que no haya una patología oncológica, de acuerdo al grupo etario de la paciente. Bien. ¿Dudas, preguntas o aportes de esta parte? Entonces, como se han dado cuenta, en la metrorragia de la primera mitad del embarazo, nosotros tenemos dos armas que son fundamentales, son muy importantes para el correcto ejercicio de la profesión en obstetricia. La primera de ellas es la gonadotrofina coriónica humana. Y esto quiero que lo subrayen en sus apuntes, doctores. Paciente con sangrado uterino en etapa fértil comprobada, es decir, desde la menarquia e incluso hasta los 50 años, se le realiza sí o sí una gonadotrofina coriónica humana. Ojalá cuantitativa. ¿Ok? Ahora ustedes me van a decir, bueno, doctor, pero si la señora nos dice que la operaron para no tener más guaguas.
está bien. Si la señora la operaron para no tener más guaguas, depende de la técnica que le hayan ocupado con ella. Si es una técnica de Pomeroy, ella tiene una probabilidad de 2 en 500 de volverse a recanalizar de manera espontánea y se podría haber embarazado. Tanta es la desconfianza que tenemos nosotros los ginecólogos a las mujeres con sangrado que así la paciente niegue haber iniciado su vida sexual, uno debe solicitarle la gonadotrofina coriónica humana. Hay mujeres que tienen prejuicios con su sexualidad. Hay mujeres que ocultan hasta el último minuto que han iniciado sexualidad. Incluso hay mujeres homosexuales que niegan haber tenido relaciones heterosexuales para cubrir o pasar por alto ciertos episodios y nosotros nos vemos enfrentados a todo ese tipo de problemas. Es tan importante la gonadotrofina coriónica que aún hemos tenido pacientes, y escuchen bien, no es lo común, pero hemos tenido pacientes histerectomizadas sin útero con embarazos ectópicos. Doctor, Dígame, Catalina. justo ese tema, ¿cuáles son las probabilidades de que pueda quedar embarazo y que llegue a término un embarazo sin útero? Porque 0. yo conocí a una persona, en un contexto de un cumpleaños que ella dijo que había tenido cáncer de cuello uterino, le extirparon el útero porque después ella llegó a hacerse quimios y todo, le extirparon el útero completo y tenía su milagrito ahí, tenía su Bueno, bebé. bueno, yo te cuento que tal vez la señora tuvo un error de concepto, porque Sí, sin porque útero no hay guagua. En este momento, exacto. en Europa se han realizado hasta la fecha más de 75 trasplantes de útero. Ojo, trasplantes de útero, y dentro de esos 75 la última vez que yo estuve en la charla, iban 11 embarazos prematuros a término con feto vivo de úteros trasplantados. Solo 11. O sea, la probabilidad de que una mujer quede embarazada sin útero es 0. Entonces, ¿cuál es la respuesta que tú tienes que darle a tu amiga, la del cumpleaños? Es la siguiente. Lo más probable es que ella sí tuvo cáncer en el útero. Lo más probable es que sí le hicieron quimio y radioterapia. Y lo más probable es que sí la operaron, pero hicieron un procedimiento que se llama traquelectomía. ¿Qué es una traquelectomía? Es un procedimiento en el que te cortan el cuello del útero completo, pero te queda el cuerpo. Entonces, cuando la mujer se embaraza, se le realiza un cerclaje a esa parte del cuerpo y sin ningún problema la guagua puede nacer. El apremio de esta señora que tú nos estás contando es que el milagrito sobrevivió a la quimio y la radioterapia, que eso no es menor, pero no es porque a ella no le hayan sacado el útero. Ahora, muy probablemente si el cabro chico nació y después de que nació le sacaron el útero completo. Eso se puede hacer, incluso en el mismo momento del parto. Eso es lo que nosotros llamamos una histerectomía obstétrica. Pero no hay guagua sin útero. Esa pelotita que ustedes tienen ahí en la pelvis verdadera es la que da el origen a la vida. ¿Ok? Así es que los que se vieron la película de Schwarzenegger con Danny DeVito perdieron el tiempo porque es imposible generar un nuevo ser sin útero. ¿Ok? ¿Quedó claro, Catita? Sí, doctor, muchas gracias. Bien, ahora bien, muchachos, el segundo punto en las metrorragias de la primera mitad del embarazo, que es fundamental y es una condición sine qua non de el estudio de esta patología, es la realización de la ecografía. La ecografía es un paso importante, inexcluyente, para descartar cualquier tipo de metrorragia del primer trimestre. Obviamente que no sobrepasa el interrogatorio clínico y la anamnesis. Ustedes saben que la metrorragia del primer trimestre se puede ocasionar por cualquier cosa. Una paciente que tiene una metrorragia del primer trimestre es candidata a descartar un riesgo de aborto de manera inicial, y es por eso que siempre se determina
el diagnóstico de metrorragia de primer trimestre asociado a algo, llámese amenaza de aborto, sangrado poscoital, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante también discernir entre el origen del sangrado. Recuerden que las mujeres embarazadas también tienen derecho a tener hemorroides sangrantes, también tienen derecho a tener hematuria y urolitiasis y pueden verse confundidas. Una de las principales causas, como les dije anteriormente, es el sangrado poscoital. Y eso se debe a que, si ustedes recuerdan, que el cervix tiene una zona de transición que se extruye hasta el orificio cervical externo, y por el trauma que genera el coito con el cuello, pueden haber sangrados sutiles. También es más proclive la mujer a generar infecciones cervicales, es decir, a hacer cervicitis. Y eso hace que sea un poco más frecuente este tipo de sangrados. ¿Qué es lo que uno le dice habitualmente a las mujeres? Si el sangrado es continuo y es mayor o igual a una menstruación, debe consultar de manera inmediata. Si se asocia a dolor pélvico de cualquier tipo, debe consultar al servicio de urgencias de manera inmediata. Si hay presencia de fiebre, debe consultar de manera inmediata. Recuerden, muchachos, que la fiebre en los embriones de la semana octava hacia abajo es teratogénica. Entonces, una paciente con fiebre no puede estar si está embarazada. Ahora bien, y este otro concepto, esos eran los dos conceptos principales que yo quería que tuvieran de esta charla. El tercer concepto, que también los incluye a ustedes, doctores, es determinar si la amenaza de aborto es causal para que la paciente esté con reposo. Según la medicina basada en la evidencia, el reposo no va a revertir un aborto. ¿Ok? Es decir, ustedes no pueden indicar a una paciente una licencia prolongada por amenaza de aborto, dado que incluso está descrito por algunos autores que podría generar más problemas el reposo en cama que mantener la actividad. Para resumir, ustedes pueden mandar a la mujer a que se acueste con las piernas hacia arriba, y si va a abortar, aborta igual. ¿Cuál es el tema que tengo yo con esta indicación? Y eso quiero que lo graben en sus cabecitas. Que cuando uno tiene una paciente que elabora, por ejemplo, usted es la reponedora, la señora que cambia los tarros de aceite en el supermercado, la señora que vende los boletos en el metro. El desempeño laboral de una paciente que se encuentra en esas condiciones no va a ser el mismo. Y no encuentro que sea algo lógico desde el punto de vista humano que una mujer empiece a tener un sangrado mayor a una regla, se pueda manchar su ropa porque el médico no tuvo la deferencia o la doctora no tuvo la sutileza de pensar que esa señora podría presentar un aborto y que ese aborto podría estar de manera espontánea en su trabajo. Si nosotros hacemos una ecografía y nos reportan algún tipo de desprendimiento trofoblástico entre 0 a 1.5 a 15 milímetros, perdón, uno puede decir, pucha, estamos en manos de Diosito. Si es menor a 1.5 centímetros, es un desprendimiento muy pequeño que probablemente se va a resolver solo. ¿Ok? Entonces, raya para la suma. Si tienen una mujer con una amenaza de aborto o con una metrorragia en la primera mitad del embarazo, mándenla a la casa. Pero adviértanle que no quieren que ella se acueste todo el rato en su cama. Suspéndanle la vida sexual. Revisen que no esté haciendo una infección cervical y contrólenla por lo menos una vez cada 2 semanas para determinar cómo evolucionó el embarazo. Eso si la paciente no tiene signos de abdomen agudo. Si la paciente tiene signos de abdomen agudo, ahí la cosa y el escenario cambian. No se puede ir a su casa
porque una paciente con un embarazo de primer trimestre y un dolor abdominal es un embarazo ectópico hasta que no se demuestre lo contrario. Si ya ustedes hicieron la ecografía y descartaron que la paciente tuviera un embarazo extrauterino, pero vieron una imagen medio patológica a nivel del útero, que podría ser una enfermedad trofoblástica gestacional, es decir, una mola, pueden ocupar otros signos clínicos que los pueden acercar al diagnóstico. Aumento de la altura uterina, presencia de quistes tecaluténicos, aumento de la presión arterial significativo y algo que es muy importante como signo clínico que ustedes deben empezar a meter en su cabecita y a sospecharlo, es la presencia de hiperemesis. Si tienen una paciente y ustedes no tienen, porque no van a tener la suficiente expertise, pero sí pueden pedir que le hagan una buena ecografía y están sospechando de que la paciente puede tener una mola, esos son los puntos críticos. Las pacientes con enfermedad trofoblástica gestacional no se pueden embarazar después del vaciamiento de la mola. Ojo, tienen que esperar por lo menos un año con anticoncepción completa para volverse a embarazar, porque se les tiene que hacer el seguimiento y se tiene que descartar el coriocarcinoma. ¿Ok? Entonces, medidas generales para pacientes con metrorragia de primer trimestre, de la primera mitad del embarazo, perdón. 1. Reposo relativo. 2. Abstinencia sexual. 3. Control ecográfico mínimo bisemanal. ¿Ok? Otro concepto que creo que les quedó claro es que las pacientes con embarazos mayores a 12 semanas no se realiza legrado activo. Se espera a que eliminen el feto y después de eliminar el producto se hace la revisión o el legrado o el curetaje, como ustedes le quieran llamar, para evitar lesiones o laceraciones a nivel uterino, dado que ese feto ya tiene inicio de la osificación. ¿Está claro, muchachos? Sí, doctor. Bueno, quiero que profundicen, no se queden solo con el PPT del que les hablé hoy. Quiero que profundicen más en metrorragia del segundo trimestre. La próxima clase, que va a ser el día lunes, vamos a hablar de metrorragia del tercer trimestre, ¿ya? Y después de eso vamos a hablar de parto prematuro y rotura prematura de membranas y vamos a hacer otra prueba. No hay pruebas departamentales hasta la fecha, ¿ok? Ya conocen el estilo de evaluación que tenemos. Entonces, cuando terminemos parto prematuro y rotura de membranas, vamos a fijar el día de la prueba. ¿Ok? Quiero Ya, doctor. en estos 4 minutos que me digan cómo se han sentido con la modalidad de las clases. ¿Prefieren que lo hagamos de otra manera o prefieren que sea de esta manera? ¿A qué me refiero de otra manera? Que ustedes revisan el tema, yo traigo un caso clínico, lo discutimos y después vemos los conceptos. ¿Qué opinan? Bueno, yo Sigamos de como manera estamos, doctor. personal, doctor, creo que está bastante bien porque hemos tenido esa modalidad en otros ramos y la verdad como que no nos acomoda mucho, como que es como más enriquecedor escuchar la experiencia clínica y todo eso del docente más que lo otro. Quizás como un taller podría ser, pero así como para las clases, creo que a la mayoría no nos acomoda. Bueno, entonces yo les Y voy con a respecto pedir, al Zoom, también darle las gracias porque hace las clases por Zoom, porque la verdad es que con la plataforma hay docentes que se rigen a la plataforma y un montón de problemas, se escucha pésimo, así que por Zoom estamos bastante bien. bueno, yo entonces les quiero pedir que ustedes sean un poco más participativos, ¿vale? Quiero que empecemos, yo sé que ustedes están en la etapa de formación, pero a mí me gusta que ustedes que sientan el instinto de doctores ya, porque ya lo son, niños, ustedes ya se metieron en este cuento y así sea con abogado, pero tienen que salir médicos,
buenos, regulares o malos, pero necesito que ustedes empiecen. No le tengan miedo a las preguntas, no le tengan miedo a las respuestas. Aquí están para, aprovechen que no les veo la cara. Aprovechen eso. No les dé vergüenza. ¿O ustedes creen que yo salí así, le quité la nube a Goku y bajé del cielo siendo especialista? Yo también estuve ahí sentado como están ustedes, niños. También estuve con 10.500 preguntas. Incluso ya siendo médico tenía muchas más preguntas. Pero la diferencia entre un buen médico y un mal médico es que al buen médico no le da vergüenza preguntar. En cambio, al mal médico todo le da vergüenza y cree que lo puede estudiar en la casa. Y uno va a... Mire, en este momento yo debo tener por lo menos unos 2.500 temas que digo, sí, lo voy a leer, y no lo leen. Porque no nos queda tiempo. Entonces, si ahora ustedes están dedicados al estudio, exprímanme. Hagan de cuenta que yo soy Bob Esponja. Exprímanme, denme todas las vueltas del mundo. Yo soy el wipe de la obstetricia para ustedes. Porque van a encontrarse con colegas que no los van ni a pescar. De pronto a las doctoras que sean bonitas, porque ustedes saben que estamos en Chile, las van a mirar más que a los pobres flacos que son doctores. Entonces, si ustedes no aprovechan ahora, pues se van a quedar con un nudo en la garganta, con niños y niñas. Y yo no creo que, no quiero, y ojo, no quiero que a mis doctoras me las estén mirando por lo que son, sino por lo que saben. ¿Ok? Porque ustedes ya son perfectas por ser mujeres. Ahora hagan